Eso hizo que se me erizaran los pelos. Grité. La osa no se detuvo. Solo pensaba en salir de allí. Estaba muy asustado. Lo próximo que supe fue que estaba sentada con su cabeza sobre mis piernas, resoplando enojada. Estaba totalmente aterrorizado. Pensé para mí mismo, puedes devorarme o dejarme libre. Mi temperamento había sacado lo mejor de mí. Me incorporé y le pegué en el hocico. Luego con la otra mano. Me mordió en el pulgar. Miré tratando de encontrar mi rifle. Se sentó sobre mí con las patas traseras. Me levantó y me sacudió como un cachorro a un calcetín. Sentí un dolor intenso en la pierna. Entonces pensé, voy a morir aquí mismo. Cuando terminó de sacudir mi pierna, simplemente me dejó caer. Creo que estaba observando si me había causado suficiente daño como para dejarme allí. Mientras Bram se mantenía inmóvil, la osa pensaba que él ya no era una amenaza. Al segundo de moverse, la osa atacaba otra vez. Para el joven de 18 años, Bram Schaefer, el viaje de cacería en familia se había transformado en una pesadilla viviente. Separado del grupo, apenas había podido sobrevivir al feroz ataque de un oso pardo. Bram acababa de hacer lo que parecía casi imposible: matar a un oso pardo de 250 kilos de un solo disparo. Sentí un enorme alivio. Me sentí muy feliz, al menos por algunos segundos. Realmente no sabía cuántas heridas tenía. Solo quería saber cuál era el daño que el animal me había causado y qué debía hacer para irme de allí. Si lograba recoger escarcha con la cinta, podía derretirla en mi boca y así conseguiría algo de agua. No sé cuánto agua conseguí de la escarcha, pero fue suficiente para mantener el interior de mi boca ligeramente hidratado. Esto le brinda a Ken muy poco alivio. No ha comido nada en 20 horas y su cuerpo se debilita con cada minuto que pasa en estas condiciones extremas. Sabía que necesitaba algo que me diera fuerzas. Decidí intentar comer un poco de carne de castor. Se veía como carne cristalizada, parcialmente congelada. Probablemente fue eso lo que me ayudó a masticar un poco y poder tragarla.
pero no fue la cosa más sabrosa que he comido. De repente sentí que me dolía el estómago y devolví lo que había comido. Pensé, esto no anda nada bien. Estoy perdiendo más fluidos corporales. Cada decisión que Ken tome a partir de ahora podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que a cada rato venía a mi mente era el miedo. No quería que alguien de mi familia pasara por la angustia de tener que encontrarme. No sé, parcialmente comido por algún animal o algo así. ¿Quién sabe lo que puede pasar después de que uno se muere? Después de 15 horas de oscuridad, sus conocimientos sobre supervivencia y su fuerza de voluntad lo ayudaron a pasar la noche atrapado debajo de su cuatriciclo y con temperaturas bajo cero. De repente, el sonido de la mañana es interrumpido por un sonido más que bienvenido. Pensé, el equipo de rescate finalmente viene hacia aquí. Ya era hora, les daré una reprimienda a los muchachos. Si quería sobrevivir, debía mantenerme despierto. Antes que anocheciera, los coyotes volvieron. Esta vez eran más. Me mantuve atento y concentrado en lo que estos coyotes podrían hacer. Solo podía imaginar lo que estaban haciendo porque no podía verlos. Es la tercera noche que Ken pasa atrapado debajo del cuatriciclo, expuesto, deshidratado y cerca de la muerte. Y esta vez, los coyotes han regresado para cazar en manada. Mis posibilidades eran muy pocas. Ken Hildebrand pasa su tercera noche atrapado debajo de su cuatriciclo en las montañas canadienses. La manada de hambrientos coyotes que se aproxima hacia él percibe que es comida fácil. Ellos son muy versátiles en sus tácticas de ataque. Intentarán atacar sin duda mi rostro y mi cuello porque eran las zonas más expuestas. Si te mueves hacia un lado, ellos intentarán tomarte por detrás. Esta manada ya probó el sabor de la carne fresca y están ansiosos por más. Si no podía ahuyentarlos con el silbato y los gritos, mis posibilidades eran muy pocas, muy pocas. Los gritos de Ken son suficientes para alejar a los coyotes. Pero si tiene que pasar otra noche aquí, regresarán y quizás él ya no tenga fuerzas para luchar contra ellos. Dios Todopoderoso.
Durante los 4 días nunca me dormí. Conscientemente me aseguré de mantenerme despierto porque sabía, por experiencia, que el viento y el frío podían matarme. Mi cuerpo me estaba diciendo que iba cuesta abajo. Mi alerta mental no estaba allí y mi coordinación no era tan buena como solía ser. Yo sabía que todo esto me estaba diciendo que mi cuerpo se debilitaba más y más, estaba... Tan clara que pudimos ver al tiburón. Era bastante grande, tenía entre 2 y 2,5 metros y había varios alrededor de nuestro bote. Así que dijimos, no volveremos a meternos al agua. En tierra firme, la guardia costera había descubierto algo. Habían encontrado el auto de Josh en una playa cercana. Necesitamos las llaves, señor. Sí, claro, disculpe. Abrieron la guantera y encontraron sus teléfonos celulares y carteras. Conociendo el lugar por donde los muchachos habían ingresado al agua, la guardia costera podía iniciar una búsqueda a gran escala. ¿Cómo saben que están en esa área? Señor, déjeme mostrarle algo. Bien, lo que hicimos fue ingresar los datos a la computadora y así calculamos que el bote no puede haber ido más lejos de esta área. Estaba preocupado, pero también estaba seguro de que ese día los iban a encontrar. Con todo ese esfuerzo, con todos los planes, con los helicópteros, tenían que encontrarlos ese día. Yo no tenía dudas de que los encontraríamos ese mismo día. Pero los jóvenes habían sido arrastrados 150 kilómetros hacia el norte, más allá del área de búsqueda de la Guardia Costera. Mar adentro, Josh y Troy se debilitaban rápidamente. No habían bebido agua en más de 24 horas. Estoy sediento. Y experimentaban una deshidratación grave. Sus cuerpos habían perdido más de 1 litro de fluidos y esto les causaba calambres musculares, dolor de cabeza y extrema desorientación. Estaban desesperados por beber algo. Hacía mucho calor. No había nubes en el cielo. A medida que el día avanzaba, hacía más calor. El agua era muy clara. Nuestras bocas estaban secas y teníamos mucha sed. Nos sentíamos tentados a beber. Troy y yo decidimos que haríamos gárgaras y luego las escupiríamos. De esa manera nos humedeceríamos la boca. El agua estaba fría y eso nos ayudaría con el calor, pero no la tragaríamos. No fue buena idea, pero el hecho era tener algo frío en la boca. Era todo lo que necesitábamos. Los muchachos sabían que beber agua salada solo iba a deshidratarlos más. Pero estaban tan desesperados que les fue imposible resistirse. Ya es horrible saber que es lo único que tienes para beber, pero saber que eso te está matando es terrible. Debilitados por la deshidratación, además debieron sufrir las inclemencias del clima. Cuando parecía imposible que las cosas empeoraran, Will comenzó a ser atacado por debajo del agua. Me di cuenta de que flotaba sobre una población de medusas y que se habían adherido a mi espalda. Los tentáculos de las medusas contienen miles de pequeños filamentos, similares a agujas, que depositan pequeñas dosis de veneno debajo de la piel. El dolor era insoportable. Se habían adherido a mi espalda, a mis piernas, a mis pies, por todos lados. Era extremadamente doloroso. Las medusas escocían la piel de Will, dejando marcas y llagas sangrantes. Y el agua salada le provocaba un ardor incesante. Era terriblemente doloroso. Lloraba porque el dolor era insoportable. Will trató de escapar de las medusas desesperadamente. Nadé a toda prisa para escapar de las medusas.
pero solo logró nadar hacia otra población de medusas. Estaba sorprendido por la cantidad de veces que me habían picado las medusas. Dios mío, ¿cuándo me dejarían en paz? ¡Por favor! Era insoportable. Las implacables medusas hacían que la mente de Will se preguntara qué más había debajo del agua esperando atacarlo. Los tiburones atacan de noche. ¿Qué hago? ¿Sigo agitando el agua hasta que venga un tiburón a comerme? Parecía horroroso, parecía... En ese momento, el peor de sus miedos se hizo realidad. Había algo en el agua y avanzaba directo hacia él. Vi que algo flotaba en el agua. Y tal vez debido al shock, no lo sé, pero pensé, oh Dios, es un cocodrilo. Mientras se dirigía hacia él, Will se hallaba indefenso, sin importar cuál era el depredador que estaba a punto de atacarlo. Pensé, genial, me morderá y me ahogaré al mismo tiempo. Will Slattery estaba solo en el océano después de sufrir un terrible accidente aéreo en el cual probablemente habían muerto sus amigos. Exhausto y confundido, vio algo que avanzaba directo hacia él. No tenía idea de qué tan lejos podían nadar los cocodrilos en agua salada, y este era demasiado largo para ser una tortuga. Así que pensé, es un cocodrilo. Pensé, si alguien lo ve, aumentaría nuestras posibilidades de ser rescatados. 36 horas habían pasado desde el accidente y el tiempo se acababa. Las condiciones de los colegas de Clive empeoraban mientras se enfrentaban a otra implacable y helada noche. Adam se había deteriorado físicamente durante todo ese día. Estaba muy débil. La noche se presentaba muy fría y él parecía haberse entregado a incontrolables temblores. Adam no lo sabía, pero había contraído neumonía. Sus pulmones estaban inflamados y llenos de líquido. Sin atención médica urgente, sus pulmones podían colapsar y entonces él moriría lentamente. Estaba preocupado, creía que no viviría mucho. Verlo temblar de esa manera fue muy duro para mí. Mientras Adam se debilitaba, Graham peleaba su propia batalla por sobrevivir. Ya había comenzado a sentir olor porque la pierna estaba infectada. Lo que Graham podía oler era la infección desparramándose rápidamente por su pie herido. La herida abierta y los tendones expuestos se deterioraban con cada hora que pasaba. Miré hacia abajo y vi 3 o 4 enormes hormigas negras llevándose pedazos de carne, tendones y otras partes de mi pierna. Pero no había mucho que pudiera hacer, ni siquiera quitarlas. Había hecho mis cálculos y tras otra noche helada, creí que Adam no sobreviviría. Luego de 48 horas desde la caída del avión, 2 hombres gravemente heridos estaban por perder la vida. Graham Child luchaba por mantenerse consciente a pesar del dolor de su pierna mal herida. El piloto Adam Pope padecía de una severa neumonía. Adam estaba muy debilitado, debía levantar y sostener su cabeza para que pudiera beber agua. Era muy angustiante verlo deteriorarse de esa manera. Me preocupaba que el calor del día
lo hiciera sufrir aún más. Clive tomó una decisión desesperada. Intentaría llegar a un lugar seguro a pesar de su columna fracturada. No estaba seguro de poder lograrlo. No sabía qué podía hacer, pero estaba absolutamente convencido de que prefería intentar hacer algo a quedarme sentado y ver a estos dos hombres deteriorarse lentamente.